Zoom a la noticia. Hola, bienvenidos a Zoom a la Noticia Online. Gracias por estar con nosotros en www.ntn24.com. En este programa debatimos el fin de Gaddafi. Los líderes occidentales han hablado de democracia y la gran pregunta es, ¿se puede implantar democracia a partir de intervenciones militares y se puede impartir democracia frente a un Consejo Nacional de Transición que está muy cuestionado, fragmentado, en un país tribal donde además se necesita claramente empezar a desmovilizar y a desarmar a dos bandos que posiblemente no estén dispuestos a hacerlo? ¿Cómo percibe usted esa difícil situación de transición en Libia? Hassan, recuerda que estuve en Bogotá cuando vinieron los libios a agradecer al presidente de Colombia, Santos, porque fue el primer país que reconoció al Consejo Nacional de Transición y estuvimos en una entrevista contigo y en esa oportunidad precisamente ellos hacían un esbozo de lo que iba a ser la Constitución. Por cierto, me la acaban de mandar, la tengo aquí, es una Constitución provisional de 37 artículos. El primero, igual que las constituciones occidentales, habla de que los libios van a establecer un Estado de Derecho. El Estado es un Estado democrático, independientemente desde el punto de vista de la soberanía, Trípoli es su capital. Artículo 7, el Estado va a fundamentarse en los derechos humanos y libertades fundamentales, habla de la propiedad privada, es decir, son 37 artículos, pero todo un manifiesto que es de acuerdo a las constituciones democráticas. Además, hay que señalar que esto no es el mismo modelo de lo que pasó en Irán. Cuando los ayatolás tumbaron al Shah de Irán, hicieron un gobierno autoritario, dictatorial. No hemos visto ningún ataque a embajadas occidentales, no hay un discurso violento contra el occidente y lo que quieren ahora con los medios alternos como el Twitter, el Internet, lo que significa el Facebook, lo que buscan es participar, como empezó en Túnez el proceso, claro, cuya elección va a ser en octubre, o en Egipto. Y en Libia va por ese camino democrático también, Hassan. ¿Ustedes consideran que eso es acertado? Y estamos ahí una primicia, lo que es ya la Constitución que tiene el Consejo de Transición. Ya desmantelaron la dictadura, prácticamente ya tienen la Constitución lista. Pero la discusión hace un mes era que los dirigentes de la CNT habían dicho que iban a gobernar con la Sharia y empezó a producir todos los roces y toda la erisipela que produce en Occidente eso. Entonces, no se sabe qué va a pasar. Son tribus, es una sociedad tribal, una sociedad escindida, dividida y estimulada esa división mucho más con todos los aportes que ha producido los bombardeos cotidianos y diarios que se ha sometido a este pobre país, este pobre pueblo. Entonces vamos a una situación muy difícil de predecir, de prever, pero nada muestra que pueda haber posibilidades de que se reconstituya eso. El único dirigente más o menos con características nacionales, si se pudiera hablar así, fue asesinado por una venganza de uno mismo que estaba en su mismo bando de la CNT hace 2 meses. Es que la gran mayoría de los miembros de la CNT, en gran parte, son Gaddafi también. Son Gaddafi Mire, también. Escuchemos aparte del discurso que pronunció hoy el presidente Barack Obama con respecto a la muerte de Gaddafi. El régimen de Gaddafi manejó al pueblo de Libia con un puño de acero. Sus derechos fueron negados. Inocentes civiles fueron detenidos, golpeados y asesinados. Y las riquezas de Libia fueron drenadas. Su potencial y el potencial del pueblo fue relegado y el terror se utilizó como una arma política. Michelle, en el marco de lo que representa también una transición que no solamente está viviendo Libia, sino es una primavera árabe. Estamos viendo claramente lo que ocurrió en Túnez, lo que ocurrió en Egipto, lo que acaba de pasar en Libia, lo que se espera que ocurra en Siria y, por supuesto, en Yemen. En ese marco, ¿usted cree que ha avanzado en un canal democrático, en una buena medida, esta primavera árabe? Bueno, creo que la premisa que debe guiar esta reflexión es el entendimiento de que no puede existir una paz duradera sin la justicia. Es una premisa con la cual la Coalición por la Corte Penal Internacional conlleva sus acciones bajo ese principio. Por supuesto que las situaciones que ha mencionado han tenido desenlaces y desarrollos distintos, si bien se encuadran dentro de la primavera árabe. Esperemos que sea esa la premisa bajo la cual actúe, que para que haya una democracia estable y una paz duradera se puedan abordar también los temas de la justicia. Y creo que esa es una de las preocupaciones que nos lleva a monitorear estas acciones y estas situaciones, es cómo se responden a los pedidos de justicia y cómo se respetan los derechos fundamentales de todas las personas que están tanto tomando parte activa en las hostilidades como las que no lo están haciendo, ¿no? José Ángel, cae un dictador.
La pregunta es si van a desmantelar la dictadura. No ha sucedido todavía en Egipto, no ha sucedido en Túnez. Y el tema de fondo, mire, nos mostraba claramente el exembajador Julio César una nueva constitución, pero es un marco también de una reforma intelectual, libertad de prensa, reforma política, pluralismo, elecciones libres y justas, reforma constitucional que limite los poderes del Ejecutivo, hablar de reformas institucionales en el poder judicial de la independencia, comisión electoral, administrativa, reformas económicas, libre comercio. Ese proyecto todo lo están planteando en 20 meses. ¿Usted lo ve viable? Yo no lo veo viable. Primero porque surge la discusión de si democracia es posible en los países árabes. Eso es lo primero. Ahí lo dejo. Y segundo, que no sería el primer papel, la primera constitución, la primera ley de leyes que está escrita y oficialmente está en vigor, pero no se cumple, ¿no? Lo que sí está claro es que a partir de este momento por delante se nos ve un panorama complicado, sobre todo por la adscripción más a la nación de Libia, sobre todo a la tribu más que a la nación de Libia, lo que no favorece el asunto del entendimiento en un país, recordemos, en el que hay petróleo, ¿de acuerdo? Y que no era un tema para 45.000 millones de barriles de petróleo. Por eso digo que es que la intervención en Libia dicen que ha sido por petróleo, pero las mismas compañías que van a estar en Libia estaban ya antes también con Gaddafi, ¿de acuerdo? O sea que en definitiva es moverlo todo para que quede casi siempre igual, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en otros países árabes. Julio César, no puedo dejar de preguntarle, América Latina y la nueva Libia. América Latina y lo que representa también el marco de esas relaciones. Usted muy claro nos decía, Colombia ya tomó una posición, Venezuela abiertamente ha rechazado lo que ha ocurrido, se ha mantenido vigente a la figura del régimen de Gaddafi. ¿Qué va a pasar con América Latina y la nueva Libia? Hay un interés creciente en América Latina y así lo demostró la delegación que mandó el Consejo de Transición a los países del continente. Recordemos que estuvieron en Colombia y conversaron con autoridades y también en otros países para motivar. En la época mía solo estaba la Embajada de Venezuela, la Embajada de Argentina, la Embajada de Brasil y la de México. Ahora creo que hay posibilidad de tener más contactos, sobre todo que Libia es un país el más rico del norte de África, pero la riqueza mal distribuida. Gaddafi, que hubiera podido hacer una maravilla con ese país, se dedicó nada más a prestar el petróleo, regalarlo para tener aliados. Primero quiso conquistar el mundo árabe, no lo logró, después se fue hacia el mundo africano, quería convertir, como tú decías al comienzo, a Sirte en la capital y ser el rey de los reyes de todo el África, un hombre narcisista, esquizofrénico, paranoico, desligado de toda la realidad. Claro. Para nosotros como diplomáticos inclusive ni siquiera podíamos presentar credenciales a él porque él no era ni jefe de Estado ni era primer ministro, sino que como era, según él, el alma de la revolución y el alma del pueblo, no necesitaba ni parlamento ni poder legislativo, ni ejecutivo ni judicial, y por eso el libro verde en el 1977 fue esa visión que él tuvo de eso. ¿Están de acuerdo antes de volver con Michelle a Nueva York? Algunas cosas con respecto a nuestro compañero Julio César, ¿no? Antes ha dicho que era el tirano más grande de toda África. No, hay tiranos peores todavía que Gaddafi, ¿no? Si es que en esto hay un baremo, ¿de acuerdo? Y segundo, ahora van a saber los libios lo que es la necesidad de la pobreza en algunos casos, ¿no? El Producto Interior Bruto más alto de África, más alto de África, ¿de acuerdo? No es un país en el que la gente vive mal. Los estudios pagados. Cuando se compraban un carro solo pagaban el 30%, la gasolina casi gratis. Cuando se casaban les daban una casa gratis. Estamos hablando de un país que comparado con su entorno, la verdad es que más lo quisieran otros, ¿no? Mire, escuchemos ahora las controversiales declaraciones que dio justamente el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tal vez su mayor seguidor y quien ha copiado gran parte del modelo político del dictador libio, que hoy cayó muerto tratando de escapar de la ciudad de Sirte. Y bueno, lamentablemente se confirmó luego la muerte de Gaddafi, lo asesinaron. Bueno, un atropello más a la vida. ¿Qué más se puede decir? ¿Cómo cree que a partir de ahora será Libia? Ahora, más allá de Gaddafi, a quien recordaremos toda la vida como un gran luchador, como un revolucionario, y bueno, y un mártir ahora. Más allá, esa historia en Libia está comenzando apenas. Está comenzando apenas, porque ahí hay un pueblo, ahí hay dignidad, ahí hay dignidad. Hasta la próxima emisión de Suma la Noticia Online y quédese con nuestra programación en www.ntn24.com. Zoom a la noticia.